En las alturas, más precisamente en un avión, una azafata preguntaba si era quien piensa que es. Este responde que sí, es Do-yoon. La azafata era su fan. Do-yoon dice que es difícil esconderse aún teniendo lentes de sol. De inmediato, los demás voltearon a verlo y la azafata terminó por disculparse, ya que por su culpa ahora ya lo saben todos. Pero Do-yoon le pidió no tomarle importancia, aunque también se le acercó para decirle que parece que pasó por muchos problemas. Le salieron muchos callos en las manos. ¿Será por el trabajo? La azafata dice que es normal, pero Do-yoon insistía en que no. Esos callos eran más fuertes que los demás asistentes de vuelo. Suelen aparecer más como en pistoleros. La chica pregunta a qué se refiere, si eso era por una espada. Todos los demás también lo atacaron a la vez. Antes de dispararle, le pregunta si estaba bien con dejar que los demás negocios pequeños se mueran de hambre. Y todo por culpa de la gloria. Si tan solo un discípulo muriera, el negocio se dispararía, así que no tome esto como algo personal. Do-yoon tranquilamente le responde que hagan lo que hagan es inútil, todos aquí son pistoleros. El tipo de atrás le pregunta a la chica por qué no le dispara. Ahora mismo él no puede hacer nada. No, esto era extraño, comenzando a entrar en pánico, pero es que definitivamente estaba presionando el gatillo con todas sus fuerzas. Pero ¿por qué no puede disparar? Oye, no dudes y solo dispara. La chica responde que no es eso, la pistola seguro estaba rota. Ah, mi culpa, responde Do-yoon, pero no importaban si disparaban miles de balas o cientos de miles, eso no va a funcionar, mientras hacía movimientos con las manos. El avión comenzó a tener fuertes turbulencias. Esto no tenía sentido. El avión se acababa de dar la vuelta. Uno de los sujetos pregunta qué demonios hacía el capitán, pero este tampoco entendía qué es lo que pasaba. Sus manos no respondían, gritándoles a los de afuera qué demonios pasaba. ¿Por qué no le disparan a ese tipo? 1 minuto desde el primer disparo. Debería haber pasado solo 1 minuto. Entonces, ¿qué tipo de monstruo está ahí afuera? No importa si hay 100, miles o 10,000 personas, el resultado seguirá siendo el mismo. El capitán pregunta si ya acabaron con ese tipo. Do-yoon se acerca, respondiéndole que aún está ahí. Pero no se preocupe, él ya se va. Abriendo la puerta del avión, había estado esperando esto, y antes de lanzarse dice que seguiría esperando y verá si vale la pena arriesgar su vida por esto. Hasta luego. Al otro día, una chica le mostraba un MP3 a una de sus amigas y adivinen quién era. Esta era Hannah. Su amiga le dice que le pide uno de esos a su padre. Sirve mucho para la prueba de comprensión auditiva en inglés. ¿O es que su padre no le compra cosas como esa? Hannah responde que no es eso, simplemente no está interesada en cosas así. En eso, una voz la llama y esta alegre lo llama papá. Ahí Pedro la mira con una sonrisa mientras Hannah se iba acercando. Sin embargo, ella pasó de largo, yendo hasta donde otro señor. Hannah le pregunta qué tal le fue en el hospital y también dándole un clavel por el Día de los Padres. Como todos los años, Pedro simplemente agachó la mirada, poniéndose triste, y quizás eso solo eran los pensamientos de Pedro. Mientras tanto, en la televisión empezaba un programa llamado El cuarto de ensueño de Do-yoon, en donde apareció una invitada especial llamada Serin, la cual recibía aplausos por su maravillosa canción. Tadeo pregunta si acaso se puede ser cantante sin saber bailar ni cantar. Simón le responde que no sabe lo que dice, ella es una novata en ascenso. Kageo y Jiwon lo miraban con una cara rara. Simón le dice a Makin, o sea el perro, que no debería mirar estas cosas, y aquí Jiwon le dice que en realidad Makin es mujer. Kageo dice que el tío, la señora y el maestro preguntaban por él. Simón le responde que lo entiende, solo por esta vez pospondrá la increíble actuación de Serin. En la pantalla se mostraban a los apóstoles restantes que quedaban. Pedro cuenta que aparte de ellos hay más discípulos y secretos que esconde Rafael. A continuación les explicaría la manera más efectiva de entrar. Tadeo menciona que no tenía sentido mirarlo, lo único que hay que hacer es ir y matar directamente a Rafael. Pedro le
responde que claro, si pudieran hacerlo lo harían, informándoles que Rafael desapareció sin dejar rastro. Simón, molesto, dice que seguramente escapó porque les tuvo miedo, aunque Kageo no creía esa posibilidad porque el Rafael que conoce hará todos sus movimientos para conseguir su cometido. Seguramente esté planeando algo realmente grande. Tadeo pregunta entonces qué deberían hacer. Pedro les pide a todos mirar eso, mostrando un estudiante. Pedro dice que esa es la razón por la que les pidió a todos reunirse, pero esa foto es antigua. ¿Quién era él? Tadeo logró reconocerlo, ese es el discípulo Andrés cuando era joven. Kageo también menciona que entre los nuevos discípulos a él lo llaman el desconocido. Tadeo pregunta qué era eso detrás de él. Sí, solo habría que mirar los uniformes de las chicas que había detrás. Ese es el mismo uniforme de Hana. Pedro piensa que seguramente Andrés sabe algo de ella. Simón le pregunta a Kageo quién es ese tal Andrés o Andrea. Kageo no podía responderlo, es alguien bastante misterioso, pero lo único que sabe es que lleva mucho tiempo con Rafael. Entonces se volvió un apóstol por ser cercano a Rafael. Tadeo le responde que no, es justamente todo lo contrario. Si Rafael está en su posición, es gran parte a la ayuda que le brindó Andrés, pero ni Kageo ni él sabían bien los detalles. Bueno, ahora miren esto, mostrando la escena de un avión estrellado y también un autobús clavado en lo alto de un edificio. Todo esto era obra de Andrés. Simón pregunta que si acaso él puede usar telequinesis. Siquiera eso es posible. Kageo le pide prestar mucha atención ahora, seguro es alguien que conoce. En la pantalla salió Serin. Simón pregunta por qué pusieron el show de Serin, pero ahora mismo en el escenario donde se encontraba Serin, todos gritaban el nombre de Do-jun. No me digas que el discípulo Andrés es un asesino que se infiltró en el avión Boy the Passenger y mató a 385 personas en tan solo un minuto. El desconocido, rango apóstol, nombre en clave Andrés, segundo apóstol de la gloria. Aparte de su apodo del desconocido, también era un rapero famoso. Jigon pregunta si es siquiera posible ser apóstol y figura pública al mismo tiempo. Kageo tampoco lo sabía. Pedro responde que ya lo descubrirían luego de observarlo muy de cerca. Una persona que lucha contra monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno. Serin le pregunta a Andrés si echaba de menos a alguien. Este responde que por supuesto extrañaba a una persona. ¿Es alguien famoso o un viejo amigo? No, yo la valoro más que a nada. Serin le pidió entonces mandarle un mensaje. Me da algo de vergüenza, así que solo diré una cosa. Te extraño mucho, Hana. Serin pregunta, ¿Hana es su novia o una hija de la que nadie sabe? Andrés responde que bueno, no tiene más opción que decirlo. Sin embargo, antes de decirlo, vio fijamente a la cámara. Simón pregunta si acaso intentó usar a Hana de cebo. Tienen que ir ahora. Andrés dice frente a las cámaras que Hana es su perrita, pero no en el mal sentido, sino una mascota. Andrés cuenta que hace poco fueron a la iglesia de Pedro. Serin piensa que es algo raro, pero viniendo de él no le sorprende. Pedro seguía prestando atención. Al final, el programa finalizaría con una última canción de Serin. Todos comenzaron a aplaudir y apoyar a la cantante novata. Mientras ella daba su show, el grupo de Pedro discutía que seguramente ese fue un mensaje para Pedro. Pero, ¿qué significaba? Tadeo dice que es de mal gusto involucrarla a ella en esto, queriendo apagar la tele, pero Jigo le pide esperar, pidiendo que miren a Andrés por unos segundos. Y este hizo unas señales con las manos. Es ahí cuando el público se dio cuenta de que las luces de arriba de Serin comenzaron a caerse, provocando un accidente en vivo. Ella estaba muerta. El grupo de Pedro seguía mirando. Simón dice que seguro lo hizo a propósito, porque cuando el humo se disipó, Andrés había ido a su rescate frente a las cámaras y después se perdió la señal. Tadeo menciona que esa invitación fue muy descarada. Pedro pregunta si todos lo vieron. Sí, su suposición es verdad. Andrés está en otro nivel en comparación a todos los apóstoles anteriores. Jiwon dice que eso es telequinesis. Tadeo le explica que no es eso, porque él no movió el foco, sino que movió a la cantante. Si se mira con atención, la mano derecha de la cantante, ella sostenía un interruptor, mientras el público adoraba a Andrés, haciéndolo pasar por un accidente. Eso es justo lo que quería.
Pedro dice que para ser exactos, eso no es telequinesis, más bien hipnosis, porque en todos los incidentes conectados a Andrés, los involucrados no fueron forzados a hacer nada, se movieron por su voluntad. Andrés hizo que las personas se movieran. Jigon dice que la telequinesis no es tan fácil, pero Pedro responde que sí, hay alguien que puede hacerlo con facilidad. No, más bien, una familia entera. La habilidad de Andrés se le conoce como la maldición del demonio, porque mata de forma dolorosa a mucha gente. Lo temible de él es que nadie se da cuenta de cómo lo hace. Jigon pregunta entonces qué harán contra eso. Pedro y Tadeo se miraron el uno al otro. Tadeo dice que lo sabe. Días después, en el edificio del accidente, todos estaban apurados, ordenando y preparando el lugar antes de que llegara Han Do-yoon. Claro, para eso llamaron a los de limpieza, y tanto Pedro como Tadeo se hicieron pasar por empleados de limpieza. Aquel sujeto pregunta quiénes eran, nunca los ha visto por aquí. Pedro responde que eran nuevos, pero tienen experiencia. Si tuvieran experiencia entonces, ya hubieran comenzado a limpiar, en vez de dirigirle la palabra. Jigon les dio transmisores, preguntándole a Pedro si ya encontraron a Andrés, pero luego de ir a su camerino, él no estaba ahí. La ventaja que tenían es que ya conocían el aspecto de Andrés, a diferencia de que no conoce el de Pedro, así que este le pide a Tadeo no llamar la atención. Alegre, Tadeo le responde que por supuesto, era su primera vez infiltrándose, así que eso lo hacía divertido. Fueron a todos los lugares donde pudiera estar Andrés, pero no había rastros, a pesar de saber que él estaba aquí. Pedro le pregunta a Tadeo si había algo raro en donde estaba él. Tadeo lo confirma. Aquí los snacks estaban buenísimos, eran de primera calidad. No, ya fuera de bromas, parece que sí había algo raro. Tadeo escuchó unas voces. Al acercar el micrófono, los demás lo reconocieron. Ahí estaba Andrés. Tadeo les pide que le informen a Pedro, pero en eso Andrés apareció diciéndole que parece que aquí había un holgazán que no limpiaba. Caillou le pide esconderse, porque Andrés sí conocía el aspecto de Tadeo, a lo que este simplemente se bajó la gorra, disculpándose por no hacer bien su trabajo. Pero parecía que el suelo estaba muy resbaloso, no pueden permitir que una persona tan importante se lastime. Andrés le responde que se lo encarga, pero había algo curioso. ¿Por qué alguien derramaría aceite en el suelo a propósito? Sabía que lo notarías, pero no funcionará. ¿Cómo te tratan por allá, Tadeo? Este responde que bien, aunque aquí la comida es mejor. Tadeo lo llama a Andy, pidiendo ir al grano, en donde estaba la prima Hannah. Andrés, volteando la mirada, le dice que le resultaba difícil decírselo. Claro, se lo diría, pero antes de eso, ¿por qué no termina de limpiar bien por aquí? Jigon le pregunta a Kageo por qué se altera. No tiene sentido que mande a esos debiluchos en contra de Tadeo. Es que ellos tenían un equipamiento especial. Tadeo ahora entendió la razón del por qué derramaron tanto aceite en el suelo. Era una pésima idea intentar moverse en su situación. El demonio de Kowloon. Tadeo, ¿desde hace cuánto tiempo no nos vemos? 7 u 8 años. Andrés dice que escuchó tantos rumores de él desde antes de conocerse. Siempre quiso saber qué tan extraordinario era. Y ahora por fin puede ver todo ese talento de cerca. Tadeo acabó con todos ellos a pesar de la desventaja, preguntándole qué tal Andrés. En efecto, eran tal y como los escuchó. Tadeo le agradece por esos halagos. Andrés le responde que no quería verlo aquí. Kaio le grita que haga lo que haga, no lo enfrente directamente, no saben de lo que es capaz aún. Simón pregunta si ver a Andrés por primera vez se siente como ser embrujado por un demonio. Ya le pasó antes, pero que no lo mismo va para Andrés. Después de todo, se está enfrentando al demonio de Kowloon. Tienes que esquivar sus manos. Pedro le había dicho a Tadeo que si se llega a encontrar a Andrés, es mejor evitar pelear contra él, porque aún no saben cómo funciona su hipnosis. Tadeo lo tenía en cuenta en todo momento, pero también le causaba intriga esa maldición del demonio. ¿Por qué ocultar una habilidad tan increíble como esa? Andrés responde que es de mala educación pedirle a un mago revelar sus trucos. Aunque se lo diga, no importa mucho, porque si lo agarra, no será capaz de pensar.
Tadeo cerró los ojos, eso daba miedo, pero ¿qué pasaba si no puede usar las manos? Solo debe ser más rápido que un demonio. Andrés ni siquiera fue capaz de ver cuando Tadeo se acercó, que era esa velocidad que incluso le dislocó el brazo, incluso mucho antes de que sus nervios reaccionaran. No importa dónde vaya Andrés, todo este espacio ahora era de Tadeo. Jiwon dice que es ridículo un apóstol siendo derrotado tan fácil por otro. Simón estaba orgulloso de su sobrino. Es tal y como cuando luchó contra él. Kaio dice que hay algo extraño. Jiwon pide no volverla a poner nerviosa. Andrés usa una hipnosis que tiene un movimiento clave, pero la velocidad de Tadeo supera la de cualquier humano y puede prever el movimiento muscular. Entonces, los dos son opuestos. Andrés no es nada para Tadeo, pero quiere confirmar algo. Había algo que lo ponía ansioso. Tadeo le dice a Pedro que el trabajo ya estaba hecho. Pedro pregunta si ya peleó contra Andrés. Tadeo le responde que eso ni siquiera pudo llamarse pelea, pero no pasó nada malo. Pedro le grita que se aleje de ahí, no lo recuerda. Lo más temible de Andrés es que no saben cómo usa su hipnosis, porque si lo hipnotiza una vez ya no podrá salir de ese estado, así que debe de tener cuidado. Oh, estoy sorprendido, eres mucho más rápido de lo que pensé y escuché al punto en que me pregunté si esto era humanamente posible. Pero ahora, ¿qué puedes hacer, Tadeo? Soy alguien creado por el miedo de los humanos, así que no puedes verme ni tocarme. Si quiero, puedo hacer que te destroces ahora. Como dijiste, soy un demonio. Ah, no puedo creerlo, que por fin todo haya terminado. Vengué a mi padre y alivié el alma de mi madre. La determinación que tenía cada vez que abría los ojos ya no es necesaria. ¿Acaso ocupas algo más? Ahora solo deben vivir en paz. Tienes razón, responde Tadeo. Ahora deben pensar en qué hacer con toda la calma. Llamando hermano a Andrés. Jaja, no ma, pinche Tadeo, ya está bien hipnotizado. Oye Tadeo, mira eso, ¿lo recuerdas? Tadeo responde que por supuesto, ese es el armario de su madre. Pero ¿qué pasaba con eso? Andrés le dice que Pedro fue la persona que le hizo eso a su madre. Tadeo no recuerda que fuera así, pero poco a poco sí que comenzaba a creérselo. Andrés le pide que solo mire cómo quemó todo, como Pedro fue quien acabó con su madre. Tadeo cayó de rodillas, comenzando a llorar, viendo aquella ilusión de Pedro, así que este comenzó a gritar que se vengaría. Andrés lo incita a que lo mate. Sí, debe matar a Pedro. Esas emociones sí que son fuertes, dice Andrés. Ahora tenía el demonio de Kowloon de marioneta, por eso debe examinar esa emoción otra vez. Ok, desde el inicio Tadeo. Sí, en ese momento, la hipnosis que le hizo a Tadeo fue perfecta. Un clan de mediums que poseen el poder para influenciar a una nación entera. La técnica secreta que pasó de generación en generación por milenios dentro de Prasatra. Si uno quiere, puede hipnotizar decenas, cientos o incluso a miles. Sol de medianoche. Pero esta es la primera vez que alguien se resistió a Sol de medianoche con su mente y lo atacó estando en ese estado. ¿Cómo podría un humano ser así de rápido? Sin embargo, seguramente él no podrá comprender aquello que se esconde detrás del Sol de medianoche. Andrés se sentó suspirando. No sabía lo que trama ahora que está del lado de Pedro, pero ahora que atrapó al discípulo Tadeo, está un paso más cerca del propio Pedro. Jiwon recordaba las palabras de Pedro. Estas eran de que si Andrés quiere usar a un humano para eso, entonces están en peligro. Por lo que sabe, el clan Prasatra, que usa la técnica del sol de medianoche, aquellos niños que no podían usar la técnica no sobrevivían, así que al final los llamaron una tragedia, y de esa tumba horrorosa salió una mutación. Una técnica que permitía a alguien sobrepasar Sol de medianoche, una técnica escrita en leyendas que ni los ancianos habían visto antes, la noche final. Si eso es cierto, entonces esa pelea podría ser mucho más difícil de lo que piensan. Andrés puso una sonrisa, pero en cuanto recordó a Hannah, pensó en un plan, diciéndole a Tadeo que como seguramente Pedro esté aquí y no puede identificarlo, porque no va y lo busca por él y se lo trae, quiere ver cómo es Pedro. Minutos después, Andrés fue a las cámaras de seguridad observando a un empleado de limpieza. Andrés le pide seguirlo y hacerle zoom. Se veía muy sospechoso. Tal como se lo esperaba, Pedro cayó en el cebo de Hannah. Sabe
que Pedro está en algún lugar de este edificio, pero probablemente esté disfrazado, así que será imposible identificarlo. Pedro, ¿te escondes? ¿Acaso es porque piensas que tienes ventaja? Pero casualmente había dos limpiadores que se infiltraron en la emisora y uno de ellos, Tadeo, el cual es capaz de reconocer a Pedro. Jigun y Pedro habían perdido señal con Tadeo desde hace rato, por lo que estaba preocupado por él. Al verlo, Pedro pregunta qué hacía aquí y si todo estaba bien. Andrés pedía ampliar la imagen, quiere ver ese rostro. Bien, ahora Pedro también había mordido otro cebo, así que devóralo. Sabía que estarías disfrazado como un miembro del equipo de limpieza, al igual que Tadeo. En cuanto Tadeo lo atrape, sellará todas las rutas de escape. ¿Pero qué? ¿Por qué simplemente lo ignoró? Andrés pidió rebobinar el video. Ese de ahí es Pedro. Parece mucho más joven de lo que pensó. Por ahora, traería de vuelta a Tadeo. La verdad es que Pedro se había puesto una máscara porque temía que algo así pasaría. Informándoselo a Jigun, ella pregunta cómo sabe que lo hipnotizó, porque hicieron una promesa. Cuando se vuelvan a reunir, Pedro pondría la mano en el cuello y Tadeo en su cabeza, pero si por alguna razón uno de los dos no hace la señal, significa entonces que uno está hipnotizado. Tadeo dice que es una gran idea, ahora solo habrá que atrapar a Andrés. Pedro le dice que ambos podrían estar en peligro. Tadeo pregunta si no confía en sus habilidades, pero es que aquí no importaban tanto las habilidades. Pidiéndole dar media vuelta, Tadeo se ríe, diciéndole que no sabe nada. No está asustado de ir allí. Pedro le dice que esto no es sobre ser valiente. Claro, Tadeo lo hacía por Hannah, pero él también quiere descubrir más sobre su padre. Y por eso no estaba preocupado, porque si le llegase a pasar algo, tiene a su hermano de su lado. No hay motivos para estar preocupado. Pasado un rato, Pedro estaba pensando en cómo Andrés pudo hipnotizarlo si hasta le rompió el brazo y no hubo más desencadenantes, porque si fuera así, Tadeo hubiera reaccionado. Entonces, ¿cómo demonios lo hizo? ¿No será que...? Por la tarde, había una grabación al aire libre. La chica que peinaba a Andrés pregunta si se enteró. Ayer hubo una pelea en el set del drama. Pareciese que una bomba explotó. En eso, alguien grita que le acababa de ver el trasero. Serin fue la que lo dijo. El hombre a su lado le dice que seguro se confundió porque él nunca le haría eso, asustado por perder su trabajo. Pero Serin, sacando la lengua, le dice que solo era una broma, yendo hacia Andrés, mientras que los demás empleados se preguntaban por qué actúa así, si ni siquiera puede cantar o bailar. Se empezó a creer mucho solo porque Do-yoon la recomendó. Sin embargo, era bonita. A solas, Andrés le pedía que dejara de actuar, es bastante asqueroso. Ella dice que le dolían las piernas porque no había una silla aquí. Andrés reaccionó a algo, golpeando a Serin, la cual le pregunta por qué lo hizo. No sabe lo importante que es su cuerpo. Andrés dice que las flores iban a morir sosteniendo unas. La que lo peinó pregunta por qué él actuaba así. El otro le susurra que cuando se trata de flores, por alguna razón, este se pone muy serio. No sabe los detalles, pero le advierte no romper el tallo de una flor frente a él, o si no, le rompería el cuello. Muy bien, ya es hora de ir a ver a Pedro. Más tarde, el programa de Andrés empezó, el cual era visto por el equipo de Pedro, quienes dicen que estaba comenzando a molestarle su actitud, pero Pedro tiene la ventaja todavía. Kageo dice que eso no aplica con Andrés. ¿Cómo decirlo? Ese tipo es bueno escondiendo su propia espada. Mientras él hablaba, pensaba en que Pedro muy posiblemente se encuentra aquí y ya está disfrazado. Por eso, les pidió a todo el público mirarlo. En ese momento, todo el público, a excepción de los camarógrafos y directores, bajaron su cabeza y ahora a Andrés le resultaría más fácil encontrarlo. Kageo se alteró, iría directamente para allá, pero Simón le pide esperar. Si los dejó a ellos aquí, es porque había una razón, porque ese sujeto siempre tiene un plan. Ahí, Pedro prestó mucha atención a sus manos y demás cosas, pero no entendía cómo hipnotizó a Tadeo, el cual tiene la velocidad de reacción más alta. Si Tadeo no pudo notarlo, Andrés les decía que había preparado un regalo para todos los que hicieron el esfuerzo de venir hasta aquí, pidiendo ver la caja que tenían a su lado. Pedro sabía que ya todos aquí seguro estaban hipnotizados y seguramente es una trampa para él que aún no cae.
Pero, ¿por qué? Había un arma. Andrés les pide agarrar el arma lentamente. Había una bala en la pistola que sostienen. Ahora deberán apretar el gatillo cuando les dé la orden. El psicópata de Andrés piensa que en un momento 100 personas morirán frente suyo. Y si alguien sigue vivo por no apretar el gatillo, entonces ese sería Pedro. Simón grita que iría ahora mismo. Esto ya es grave. Pedro lo comprobó. Por el peso del arma había una bala. Bien, entonces todos aprieten el gatillo. Sin embargo, Andrés fue interrumpido por una silueta arriba de las luces. ¿Será Pedro? Un hombre cayó fuertemente, rompiendo el piso. Andrés lo reconoció. Bartolomé lo saludaba, llamándolo amigo. Pedro se alegra de que él llegara a tiempo. Andrés le pregunta por qué estaba aquí, pero más importante, que no estaba muerto. Hace tiempo que no nos vemos, Andrés. ¿Y qué? ¿A qué viniste? No me digas que fuiste salvado por el enemigo, Bartolomé. Andrés pensaba que la hipnosis terminara pronto, entonces la sensación no era por Pedro, sino por él. En eso, todos volvieron en sí. Una voz les grita que evacúen y regresen. Bartolomé fue con un chico, preguntando si se encontraba bien, quitándole el arma y pidiéndole irse. Sin embargo, Tadeo apareció rápidamente, atacándolo a espaldas. Bartolomé lo llama pequeño. No es hora de que él también vuelva a casa. Andrés le da las gracias a Bartolomé. Ahora sí que vería algo interesante. Una batalla entre dos monstruos. El más fuerte del mundo contra el más rápido del mundo. Bartolomé dice en voz alta que esta alianza es temporal, vino a arruinar las cosas aquí, pero no hizo ninguna promesa con él, porque en ningún momento prometió perdonarle la vida a Tadeo. Nah, en efecto, es cine. También, Bartolomé le dice a Andrés que la Gloria y él tuvieron una relación basada en interés mutuo, pero si tuviera que elegir por qué apoya a Pedro, es porque le resulta interesante. Pasamos hasta hace una semana, y Egon preguntaba quién fue el bastardo que destruyó la puerta de su dulce hogar. Lo mataría sea quien sea. Pedro le dice que ahí vienen. Egon responde que mejor, ¿cómo se atrevían a entrar en la guarida del tigre? Natanael se disculpa por haberse metido de repente, y Bartolomé lo regaña, le había dicho claramente que no lo hiciera. Egon le grita que lo volvería a matar, pidiéndole a Pedro, Simón, Kageo y Tadeo acabar con ese hijo de perra. Kim Song-gu ha esperado todos los días, incluso en mis sueños, el día que pudiera volver a verte de nuevo. Sabes, desde ese día me he vuelto más fuerte. Aún no tengo todas mis fuerzas, pero volver a reunirnos de esta manera es el destino. Así que, ¿por qué no hacemos otra ronda? Kageo sostiene su brazo, mientras le decía a Pedro que parece que ese tipo no sería de ayuda. Bartolomé lo saluda, parece que él también se volvió más fuerte, pero estará bien. Sin que se diera cuenta, Bartolomé ahora era quien sostenía a Kageo. Este le responde que si se trata de fuerza, no perderá, pero le hace la misma pregunta, ¿estará bien? Su muñeca se derretiría pronto. Tadeo se mete, pidiéndoles que se detengan los dos. Había pasado un tiempo desde que no se veían. ¿Por qué no disfrutar un poco de hielo picado? Simón le pregunta por qué lo trajo con él, pero le da más curiosidad cómo logró salvarlo. A Egon no le importaba nada de eso, solo quería que pagara por su puerta. Pedro les confiesa que estaba en deuda con él, porque gracias a Bartolomé se extendió una vida, y gracias a eso no fue capaz de tomar su vida. Recordó a alguien en el mundo capaz de salvarlo, así que le pidió ayuda a los monjes. Bartolomé le había dicho que si traería a otra persona de la Gloria, no lo volvería a ayudar, y también una vez Egon le había dicho que Bartolomé sería útil. Egon lo recordó, pero aún así tiene que pagar por su puerta. Pedro dice que Bartolomé será de gran ayuda cuando él se recupere. Ahora iría al grano, de verdad que necesitan de su ayuda. Mientras todos evacuaban, uno de los trabajadores de Andrés le dice que evacuaron a más de 100 personas, pero no encontraron a Pedro. ¿Y qué había del personal? Porque yo nunca le dije al personal que asistieran en la evacuación. Ahora busquen al personal y atrapen a cualquiera. Todos fueron directo a atacar a Pedro. Este dice que le dejaría a Tadeo a Bartolomé, saltando desde un cuarto piso. Los demás le informan a todos los trabajadores de Andrés que vestía una camiseta verde, un chaleco del personal, pero Andrés les dice que esa información ya no sirve, porque ahora
Pedro se había vuelto otra persona, pero no le importa porque vendrá hacia él, ya que no pensarás en abandonar a Tadeo, ¿verdad? Jigun le decía por el comunicador que recuerde que solo es un refuerzo, lo único que debe hacer es conseguir tiempo para evitar que Tadeo vaya tras Pedro. Bartolomé se disculpa, pero ahora mismo está realmente encendido, así que ya hablarían más tarde. Jigun lo insultó, sabía que esto iba a pasar, no entiende por qué confían en un bastardo como él. Kaguya le dice que esta será una pelea entre el más fuerte y el más rápido. Jigun dice que no importa, Tadeo seguro mataría a todos. Sí, y es por eso que Bartolomé está en desventaja. Tadeo le dice que necesita matar a Pedro, así que si no se hace a un lado, lo matará a él. Bartolomé responde que al fin alguien intenta perdonarle la vida. A este ritmo, los dos morirán. Pero la Bartolomé vieja dice que eso no pasará, diciendo palabras que ni Jigun entendía y ni yo, pero básicamente el cuerpo de Bartolomé colapsó y ella fue quien lo restauró. Kaguya les pide mirar eso. Bartolomé no puede seguir la velocidad a Tadeo. Obviamente no iba a golpear a Tadeo si lanza golpes así de potentes y lentos, pero Simón grita que Bartolomé no lo estaba atacando. Es obvio que no puede seguirle al ritmo, pero una vez, solo una vez, si lograba atraparlo. Bartolomé casi consiguió atraparlo, solo le quitó la camiseta. Fue suerte. En este mundo, eso se llama suerte, le dice Tadeo confiado, porque sus células son diferentes, es imposible que lo atrape. Bueno, entonces, déjame agarrarte y verás cómo se destruye esas células de las que estás tan orgulloso. Kaguya dice que Bartolomé estaba acorralando a Tadeo, sin embargo, eso es a costa de toda su resistencia. Lo que no entiende es que si es tan inteligente, ¿por qué está peleando una batalla sin sentido? ¿En qué demonios piensa Bartolomé? ¿Qué? ¿No te lo dije ya, Bartolomé? No podrás atraparme. Estoy al tanto, ya sé que no puedo atraparte, Tadeo. Jigun le molestaba que diga cosas con tanta confianza si está perdiendo. Solo golpeaba un estúpido muro. ¿Quiere presumir su fuerza o qué? Claro, era el muro. Tadeo lo llama tonto. De tantos golpes ya quedó atrapado. Es hora de terminar esto. Sin embargo, Tadeo también veía que los músculos de Bartolomé estaban relajados. Tú te has rendido. Puño de la aguja asesina. Tadeo, eres increíble. No puedo atraparte en absoluto. Pero había una cosa que aprendió peleando contra Pedro. Si alguien como él no puede atrapar a Tadeo, entonces hay que reducir el espacio. Ahora, él será quien enseñe una cosa a Tadeo. Los músculos relajados también pueden significar que estaba tranquilo. En principio, una pelea trata de dar y recibir, pero su pelea de antes no fue así, porque él solo estaba siendo abrumado por semejante poder. Pero, ¿qué tal ahora, Tadeo? Es su turno de abrumarlo. Tadeo relajado pregunta, ¿abrumar? ¿Algo como esto? Bartolomé se tanqueó el puñetazo de Tadeo, impresionando al mismo Simón. Tadeo, yo tengo otras formas de abrumar. La verga, está potente este cabrón, pinche putazote. Pobre Tadeo, seguro ya le volvió a abrir la herida de antes. Los dos Simones quedaron boquiabiertos. ¿En verdad Pedro luchó contra un monstruo con semejante fuerza? La Bartolomé vieja dice que vayan y hagan algo, si no, Tadeo va a morir. Simón le pregunta si ha luchado contra Tadeo. Ahora, se supone que tiene las costillas rotas, pero eso fue porque él mismo la rompió para esquivar ese ataque. Bartolomé nunca vio a alguien con tanta flexibilidad. Ese tipo realmente es genial. Bartolomé lo volvió a sostener del brazo, pero aún así Tadeo lo estaba esquivando a esa distancia. ¿Y por qué ahora el que estaba en el suelo era Bartolomé? Esto era una locura. Simón fue el único que lo vio. Mientras Tadeo esquivaba los golpes, también golpeaba sus puntos vitales. Ni siquiera Bartolomé, que estaba al lado de él, lo sintió y pudo ver. Oye, tienes una abertura en la cabeza.
Tadeo dice que ahora sí que está jodido, ya usó toda su energía en ese ataque y justamente tenía que preverlo. Bartolomé le responde que por supuesto tiene que tener contramedidas contra alguien como él, es como un seguro. Entonces por eso le sostuvo de la cintura, fue para reducir la fuerza de sus piernas. Bartolomé dice que fue muy divertido, pero ya se le acabó el tiempo, era una pena dejarlo así, aunque como solo necesitaba ganar tiempo, con un brazo será suficiente, ¿verdad? Ese impacto incluso rompió la pantalla y ahora no podrían ver nada. Bartolomé se alegró, esta pelea fue bastante divertida, pero de repente Tadeo ya no estaba. Kageo y Simón comenzaron a discutir sobre la pelea de recién. Bartolomé se pone el transmisor preguntando si eso es suficiente tiempo. Simón pregunta dónde estaba su sobrino y Bartolomé responde que seguramente se encuentre bien, ya que él no era el objetivo desde un inicio, pero de verdad que quería ver qué había dentro de su interior. Mientras tanto, Pedro disfrazado le preguntaba a Ji-Woon dónde estaba Andrés. Seguramente esté en su camerino. Y Tadeo, él está bien. Bueno, si lo encuentra, quizás le pueda quitar la hipnosis de Andrés. Ji-Woon le pregunta si ya descubrió la forma de quitar su hipnosis. Más o menos, responde Pedro. Tiene una idea, solo necesita confirmarla. Ji-Woon y Kageo le gritan que es peligroso, qué pasa si no funciona y termina hipnotizado. Eso no pasará. Ya no puede seguir dejándole esto a los jóvenes. Él también tiene que luchar. Mientras tanto, Andrés hablaba con otro sujeto, el cual le informaba que todo estaba bien. Lo único malo es que no pueden encontrar al culpable. Andrés le dice que iría a descansar a su camerino. Y ahí, Andrés se quedó viendo su cuarto por un rato y luego se puso a descansar, recordando una escena de Hannah dándole unas flores. Ya estaba algo cansado de esto, pero tiene que atrapar a Pedro, porque esta es su última oportunidad. Ya ni siquiera sabe si Pedro vendrá. Aquel tipo al que vio de reojo era Pedro. De pronto una chica y otro sujeto entraron, presentándose como el equipo de cuarto de ensueño. Harían su mejor esfuerzo para remodelar esto. Pedro ¿será alguno de esos dos? Por supuesto que no. Los chicos no podían creer que estuvieran en el camerino del mismísimo Do-Yoon. Este camerino era increíble. Andrés les pide no tocar los tapices, pero ¿a qué vinieron? Si nunca pidió comprobar las instalaciones. Otro hombre, que claramente no es Pedro, le dice que el equipo de instalación dijo que algo estaba roto aquí, solo tiene que relajarse y lo arreglaría de inmediato. Está bien, igual estoy algo cansado. Sin embargo, a pesar de sus palabras, Andrés se levantó para intentar tantearlo. Pedro se dio cuenta de esto. Entonces, lo que venía después es la hipnosis, pero seguramente ya debe estar al límite. Usó la hipnosis muy seguido y ahora mismo tiene esa presión mental de si es Pedro o no. Andrés les pide a los chicos irse y no dejar que entre nadie. Pedro se disculpa, lo arreglaría de inmediato y él también se irá. Andrés le dice que está muy interesado en altavoces, puede responderle algunas dudas. Pedro le dice que no es un especialista porque estos son de alta calidad, los únicos modelos que conoce son los de 1999 hacia atrás. Oh, entonces es genial, porque son justamente los que colecciono. Pedro se pregunta si lo iba a intentar hipnotizar. Andrés comenzó a mover las manos mientras le contaba sus anécdotas con los altavoces. Pedro piensa que el truco detrás del sol de medianoche es simple. No es difícil evitarlo, pero el problema es qué hará después de eso. Andrés le pidió mirarlo, así que Pedro actuaría como si estuviese hipnotizado. A pesar de que Andrés le pedía mirar hacia allá, ¿por qué no volteaba? Pedro ya lo había visto, pero Andrés se disculpa, parece que solo estaba siendo paranoico, confesándole que hay una persona que ha estado buscando tan desesperadamente, y esa es Pedro, una persona muy famosa en esta industria. Parece que le contó demasiado. Nuevamente se disculpa. Oiga señor, lo sabe, yo nunca intenté hipnotizarlo. Si fueras alguien de esta industria, claro que pensarías que te hipnotizaría, pero sabes Pedro, desde hace tiempo que he querido conocerte. Me intriga qué persona eres. Supongo que debo mostrarte esto, ¿no? La verdadera cara detrás de la máscara. Pedro retrocedió en ese momento. Piensa que no debe caer. Si se descuida una vez, se acabó. Ya confirmó que hay un truco más, aparte de los movimientos de la mano. Andrés le dice que no hay necesidad de hacer tanto escándalo. Puede
escuchar sus neuronas pensando desesperadamente hasta aquí. Si tanta curiosidad tiene por su hipnosis, solo debió haberlo preguntado y se lo diría. Pero primero tendrá que atravesar esa escopeta. Una escopeta en lugares cerrados es letal porque la precisión es muy alta. Pedro le dice que lo entiende, entonces le daría su respuesta. Sacándose una cinta métrica, Andrés pregunta qué hará con una cinta así. Nah, no puede aguantar la risa. Parece que tuvo muchas expectativas, pero la sacó solo para retroceder. Pero que Pedro no sabe ni siquiera esto. Si se retrocede, el rango de dispersión de los disparos se amplía y habrá menos lugares donde cubrirse. En efecto, pero eso solo aplica cuando ves al objetivo. Andrés le dice que ya está delirando. Pedro apagó las luces y Andrés le dio la orden de disparar. Pedro aprovechó ese pequeño instante de luz para así cortarle el dedo índice al sujeto de la escopeta. Andrés ahora lo comprendió, no se alejó para tener distancia, sino para crear oscuridad y le cortó los dedos decenas de veces, pero aún así solo fue superficial, no lo mató. Ahora entiende un poco más el por qué todo el mundo habla tanto de Pedro. Entonces enviaría un oponente que esté a la altura. Mientras tanto, Siren seguía molestando al sujeto, diciéndole que dejara de mirarle ya al trasero. Y este güey hasta se había comprado equipo para que no le diga nada. Que un grande. De pronto, alguien chocó contra ella, tumbándola al piso. Mientras tanto, el grupo de Pedro miraba con atención los movimientos de este, pero había algo sospechoso. ¿Por qué poner a alguien tan débil frente a Pedro? Preguntándoselo directamente a él. ¿Y por qué no atacó también a Andrés? Este responde que claro que lo hizo. Puso toda su fuerza en intentar cortar a Andrés, pero sus ataques no lo alcanzaban. Y eso que seguro ya estaba bastante agotado. Aún así, ganó algo importante. Pedro le pregunta por los órganos sensoriales, la vista, el olfato, oído, tacto y gusto. Responde Ji-won. ¿Pero por qué esa pregunta? Al usar hipnosis, inevitablemente el objetivo es afectar los órganos sensoriales. Por ejemplo, el olfato. Cualquiera que esté en el mismo espacio no puede evitar ser afectado. Luego el gusto. Tadeo no fue afectado por comer toda esa comida que agarró, pero la vista. En ese momento, Tadeo rompió la hipnosis mediante la vista, pero luego, por algo desconocido, volvió a caer en la hipnosis. Ji-won dice que entonces lo que quedaba es el oído y tacto. Correcto, por eso apagó la luz antes. Si la habilidad de Andrés usara la hipnosis a través del sonido, obviamente pudo haberlo hipnotizado incluso a oscuras. Entonces, la única opción que quedaba es el tacto. Ji-won se alegró, entonces solo deben cortarle esas manos a ese tipo. Pedro le responde que no, acercarse ahora es imprudente. Aparte, siente que Andrés está escondiendo algo importante en algún lugar, porque su hipnosis no es normal, es diferente a todo tipo de hipnosis que ha visto hasta ahora, y sobre todo, esa sensación que da es completamente distinta. De camino hacia acá, Tadeo le preguntó a Pedro si pasa al revés y sea su hermano al que le pase algo, ¿qué cree que haría? Por supuesto, eso responde a la pregunta del por qué no se irá. Pedro dice que Andrés oculta muchas cosas, pero Tadeo dejó una pista importante antes de irse, y su obligación es resolver eso, pase lo que pase. Andrés le dice a Tadeo que hoy pasaron muchas cosas que no entiende. ¿Cómo es posible que él esté bien luego de pelear contra un monstruo como Bartolomé? Tadeo le pide no preocuparse, solo tiene que decirle a quién quiere matar y él lo hará. Andrés le pide estar tranquilo, si todo continúa así, e incluso Pedro será aplastado pronto. De pronto, Andrés se acercó hasta Tadeo. Este pregunta qué le pasaba. Nuevamente, Andrés volvió a meterse a los recuerdos de Tadeo, en donde ambos comían banderillas. Tadeo le dice que realmente es extraño, en serio el mundo puede volverse así, como si el cielo estuviese sumergido en agua, es asombroso. Andrés le dice que este es el tiempo que se le ha dado. La noche polar tiene un aspecto mucho más letal. Tadeo no entendía a lo que se refería. Bueno, en resumidas cuentas, solo le quedan 21 horas de vida. Por eso, tiene que recordarlo bien. Antes de ese tiempo, tiene que matar a la persona más importante para él. Pedro se pasó toda la noche buscando información, pero no encontró nada relacionado a Andrés. Kageo y Simón querían ir hasta allá, pero Pedro les dice que no. Si algo le llegara a pasar, tienen que quedarse como fuerza de reserva. Pero de pronto, Pedro se puso nervioso, había sentido algo, y por eso se detuvo para afinar sus sentidos, ya que su enemigo ahora no era
cualquiera. Una chica decía que esto era trampa. ¿En qué parte del mundo existía un humano capaz de esquivar un francotirador solo con sentir la intención asesina? Serin, era Mateo. Alguien de aquí sí lo sospechó. Yo la verdad, al no ver los tatuajes, lo único que imaginé es que fuera otro discípulo que no haya salido, pero con esto se confirma. Y bueno, quizás hayan dado una idea por la miniatura también. Mateo le pide a Pedro hacerlo de nuevo. Nombre en clave, Mateo. Rango apóstol. Uf, cada capítulo es cine. Pedro piensa que si se hubiera tardado aunque sea un poco, quizás ya no hubiera tenido hombro. El problema es que ahora su posición es bastante jodida. Ahora mismo, un francotirador experto como Mateo solo debe jalar el gatillo en el momento en que se exponga, sea cual sea la dirección. Ella dice que si sale ahora, lo mataría sin dolor. Pedro buscaba un lugar en donde pueda ocultarse, observando un cuarto. De inmediato disparó. Tenía mucha suerte. Ese pilar logró salvarlo. No estaba nada mal escoger un lugar cerrado para una primera cita. Mateo lo siguió llamando pervertido a él y a Johan. No sabe por qué les gustan tanto los lugares oscuros, pero por si él no lo sabía, ella puede verlo todo. Pedro lo sabía bien. Mateo era muy inteligente, apuntó las luces a las gradas del público, haciendo imposible verla, y transmitía su voz por los altavoces para ocultar su ubicación, pero a la vez tiene una oportunidad porque si llega a apretar el gatillo una sola vez, quedará expuesta. Matías disparó, que no se lo dijo, ella puede verlo todo, porque ella instaló un localizador por si acaso al chocar contra él. Sin embargo, el GPS no indicaba la posición del objetivo con precisión, así que tiene un límite para darle a pura intuición, pero no sabía que si invitaba a alguien a una cita y luego se desaparece, estará en graves problemas. Solo tiene que hacer disparos cerrados. Fue mucho para él. Es una pena, ni siquiera puedo verle la cara, seguro ahora estaba llena de agujeros. Pedro le pide no lamentarse, pronto se verían cara a cara, comenzando a lanzarle unos engranajes con cuerda. ¿Cómo era posible si en el GPS sigue apareciendo en las gradas? Pedro le pide no sorprenderse. Ahora que la inutilizó, solo quedaba arrastrarla por abajo. Sin embargo, Pedro resultó herido en su brazo derecho, aunque a pesar de eso, Pedro la halagó. Estaba llena de sorpresas. Un Barrett M82 debe pesar al menos unos 15 kilos y como no puede usar las manos, ahora usa los pies. Acertaste. Uf, patas. Mientras le disparaba y hablaba con él, también pensaba que era extraño. El lugar de ella es oscuro, así que no debería poder verla, pero aún así logró atacarla con tal precisión. ¿Tiene sentido? Pedro le pregunta si estaba nerviosa, pero también pensaba que disparar con los pies y aún así acertar a todas esas tuercas es absurdo. Maneja el arma como si fuera parte de su propio cuerpo. Mateo le pregunta si ya terminó, ya no tenía más tuercas y en efecto, Pedro ya no tenía. Mateo le pregunta si alguna vez escuchó hablar sobre la operación madriguera de conejo. Sí, le daría a elegir entre perforar la máquina de hielo seco, dejar de esconderse y ser disparado, o había algo más, quedarse escondido y morir asfixiado. Lo único que se le ocurrió a Pedro es acortar su distancia, pero ¿cómo? Observando una botella de agua, Mateo dice que en cuanto atrape al legendario Pedro, el orgullo de Johan quedará lleno de arañazos. No puede aguantar la emoción. Ahora empezaría a contar, pero Pedro le lanzó la botella de agua. Otra vez lo mismo. Sin embargo, esta explotó, dándose cuenta de que esta era una bomba de hielo seco. Pero ¿cuándo fue que fabricó una bomba de hielo seco? Cuando se aumenta la presión con hielo seco dentro de un recipiente hermético, se puede crear una bomba improvisada con una botella de plástico. Y además, para un tirador experto como ella, cuando un objeto volador se le acerca, su cuerpo reacciona antes que su cabeza. Mateo lo perdió de vista con tanto humo y de pronto su rifle comenzó a caer. Pedro había presionado los botones de iluminación, pero cuando lo hizo, si él debería estar demasiado lejos. La vida de un francotirador depende del sigilo. Si lo dice de otra forma, el punto más vulnerable de un francotirador es el combate cuerpo a cuerpo. Mateo estaba sometida, pero no le sorprendía,
ya que con razón le gustaba tanto a Johan. Pedro se disculpa, no puede escuchar sus bromas porque tiene prisa, así que la mandaría a dormir. Sin embargo, un pequeño disparo pasó a su lado y eso había salido de su dedo. Era una pistola de anillo. Esa mujer lleva armas hasta en los dedos. ¡Qué escalofriante! Lo peor es que lo tenía planeado desde que dejó caer su arma a propósito. Mateo le pide no bajar la guardia, lanzándose ahora hacia él. Nunca debes distraerte estando frente a una mujer hermosa, porque eso es imperdonable. Pedro se disculpa, padeciendo una enfermedad que le impide reconocer mujeres hermosas. Eres tan molesto. Es que ya tenía muchas fans obsesivas que querían verlo, bloqueando el cañón del arma con una llave. Sí, tal como acababas de decir, distraerse en un combate es imperdonable, pero ya se volverían a reunir en otra ocasión, porque la salida es por ahí. Uno de los empleados fue con Serín, preguntando si se encontraba bien. Ella grita que un extraño la atacó. Jigun le pregunta por qué cortó la comunicación. Pedro responde que se encontró con Mateo. ¿Y qué pasó? ¿La mató? Espera, ya quemado el cadáver. Jaja, pinches viejas también locas. Para nada, responde Pedro. No fue fácil lidiar con ella. Hace un momento le había cubrido la visión con hielo seco y aún así disparó un objetivo en movimiento sin ver, solo usando disparos predictivos. Mientras tanto, Mateo se acababa de dar cuenta de algo interesante. El joven que esquivó el disparo en el templo oculto y el chico del que hablaba tanto Johan, que no eran todos la misma persona. Eso era tan, pero tan sexy. Y así termina esta parte de Pedro. Acaba de salir un capítulo nuevo, pero como ya mucha gente me escribía en los comentarios que ya había salido Pedro, que ya había vuelto, pues quise traerles este video, que aún no hago la cuenta, pero según yo debería durar un poco menos de 50 minutos. Así que espero les haya gustado, y obviamente cuando acabe este arco de Andrés, que la verdad no sé qué va a pasar, es muy impredecible, porque Andrés como que tiene una relación con Hannah, y a lo mejor pues Rafael lo tiene amenazado, no sé, puedo hacer muchas teorías, pero quizás eso luego lo comente en un stream. Pero sí, ya cuando acabe este arco lo seguiré trayendo. Espero les haya gustado mucho y ya saben que los quiero y muchas gracias por su apoyo. También muchas gracias por el apoyo a mis miembros del canal, lo aprecio bastante. Nos vemos en un siguiente video, que probablemente sea el demonio celestial o sea un manga nuevo que me haya llamado mucho la atención. Y ahora sí, chao.